Buenas noches. Bienvenidos a este programa de Ciudadanos para los Ciudadanos. Hoy vamos a platicar del desarrollo sustentable de nuestro país y fundamentalmente nos vamos a detener a platicar sobre la sustentabilidad ambiental de las diversas regiones que componen a nuestro país. Para nosotros es muy importante que todos los ciudadanos tengamos conciencia de la importancia que el desarrollo económico del país pasa fundamentalmente por tener sustentabilidad ambiental. Como ustedes saben, México es uno de los países que tiene mayor biodiversidad, que tiene mayores ecosistemas en donde abundan diversas especies, tanto silvestres, animales, como también vegetales. Y eso lo que contribuye a que nuestro país sea objeto de análisis y sobre todo de seguimiento de gran parte de los países del mundo, de cómo tenemos mecanismos eficientes de gestión ambiental que a su vez se traducen en proyectos productivos para fortalecer la economía de las distintas regiones. Es por ello que hoy vamos a platicar con la Fundación para el Desarrollo del México Sustentable, que ha venido trabajando con diversas comunidades en el norte y en el sur del país, con la finalidad no solamente de proteger el medio ambiente, sino sobre todo de a través de utilizar los recursos naturales, siempre con esa visión de sustentabilidad ambiental, para mejorar las condiciones de vida de esas comunidades. También vamos a platicar hoy con Alfonso Rodríguez de cuál es el estado de situación de cómo nuestro país está enfrentando el tema ambiental. Hoy, como siempre, nos acompaña Alfonso Rodríguez. Alfonso, buenas noches. ¿Cómo estás, Tulio? Muy buenas noches. Y vamos a platicar con él de diversas estadísticas e información que han generado diferentes organismos internacionales, como es el Programa de Naciones Unidas para la Protección del Medio Ambiente, como es el caso del INEGI en México, como es el caso de la Semarnat, que es la Secretaría de Estado que se dedica a la protección de los recursos naturales. Y para empezar un poco, nos gustaría caracterizar cómo está hoy México en materia de sustentabilidad ambiental. ¿Qué nos puedes platicar al respecto, Alfonso? Pues mira, Tulio, si nos ponen las primeras gráficas, vamos a ver como un comparativo de como diferentes indicadores que tenemos en distintos años, cómo ha avanzado, cómo ha disminuido el tema de contaminación o el tema de uso de vehículos y temas así. Entonces, primero platicamos sobre el aumento de utilización de plaguicidas en México, que en el 2000 iba de alrededor de 19,000 toneladas de plaguicida a 27,000 toneladas en el 2007. Vemos que casi es casi una cuarta parte, una tercera parte de aumento en 7 años. El aumento de utilización de vehículos por cada 1,000 habitantes va de 125 en 1990 a 273 en 2008. Y eso que sí, que 2008 estamos hablando de hace casi 8 años, y claramente, como lo hemos platicado en este programa en otras ocasiones, estamos viendo una transformación importante del modelo de crecimiento de nuestro país, donde está concentrado fundamentalmente en las zonas metropolitanas, en las zonas urbanas, y cada vez, ya lo vimos también en otro programa cuando hablábamos de la movilidad, en donde la inversión pública está fundamentalmente concentrada en vías para el uso del automóvil, más que estar concentrada o priorizada en lo que sería transporte público masivo, que permita generar una movilidad mucho más eficiente. Luego continuamos con el aumento del consumo de energía en el sector transporte. También pasamos en 1990 de 1,275 a 2,157 en el 2007. Quiero hacer aquí un pequeño paréntesis. Hoy, por ejemplo, Alfonso y yo tuvimos una reunión con el director general de la Comisión Nacional del Uso Eficiente de la Energía Eléctrica, y lo que nos platicaba es que hoy en nuestro país las viviendas se consideran una de las principales fuentes que generan emisiones de carbono hacia el ambiente, y fundamentalmente el consumo de energía eléctrica está orientada en los electrodomésticos. De ahí entonces que cuando hablemos de la sustentabilidad ambiental, cuando hablemos de cómo reducir la emisión de CO2 en el ambiente, sobre todo en nuestro país, pues una de las unidades básicas en las que tenemos que trabajar
como una política pública, nosotros como propios ciudadanos, es en tener, en primer lugar, electrodomésticos con un uso altamente eficiente en la energía, es decir, que sean altamente ahorrativos, pero que también los patrones de consumo que tenemos como familia, pues también conlleven a que utilicemos menos energía eléctrica y que usemos más eficientemente, insisto, los electrodomésticos que son parte de nuestra vida cotidiana. Sí, tienes razón, porque luego puede ser una práctica que tú tengas una lavadora eficiente o un refrigerador eficiente, pero que tengas la televisión o el radio o alguno de los de otros aparatos eléctricos prendidos todo el día, y entonces confiándote de que tu refrigerador está haciendo el ahorro por ti. Y la verdad es que tenemos que ser conscientes y tener un uso eficiente, no solo que los electrodomésticos sean eficientes en el uso de energía, sino que nosotros seamos responsables y conscientes de que el gasto en energía pues también nuestro. O sea, en conclusión, que sepamos usarlos, ¿no? No solamente es adquirirlos, sino que tengamos la conciencia de usarlos adecuadamente. Exactamente. Que pues hay que ser responsable en el tema de sustentabilidad. No podemos aprovechar o abusar, por ejemplo, en este tema ahora que estamos viendo aquí en el primero, como el tema de la pesca, de explotar demasiado nuestros recursos naturales, pues porque van a ser escasos en algún momento. Hoy está en boga el tema del alimento, ¿no? De que somos mucha gente y como que es muy difícil alimentar a toda la población mundial. Y bueno, pues aquí vemos los números del tema de la pesca. En el 2000 se pescaban 1.400.000 toneladas y en el 2007 se pescan 1.700.000 toneladas. Pero también aquí lo que veo que apuntar, Alfonso, es que hoy los bancos pesqueros, en donde claramente se puede nutrir de manera importante y satisfacer necesidades de alimentación de grandes familias mexicanas, pues hoy nuestro país no es como otros países, como puede ser el caso de Japón, por ejemplo, en donde la base de la alimentación son los productos del mar. Y eso me parece que en algún momento, cuando en este país se discutía la autosuficiencia alimentaria, incluso hace 30 años hubo un sistema que se llama Sistema de Autosuficiencia Alimentaria, el famoso SAR, se hablaba de cómo se podría reconvertir la capacidad de los aparatos productivos en materia de alimentos, en donde México, que está rodeado de costas, pues tuviera también la posibilidad de que las familias mexicanas consumieran más alimentos de mar. Alfonso, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Los invitamos a que nos escriban en nuestras redes sociales y que nos hagan favor de decirnos qué es para ustedes el futuro del desarrollo sustentable en nuestro país. Hoy nos acompaña en el estudio Hilario Valenzuela, que es el presidente de la Fundación Mexicana para el Desarrollo Sustentable. Hilario, buenas noches, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Tulio. Te agradecemos mucho la invitación. Vamos a hacer una aclaración. Somos la Fundación para el Desarrollo Sustentable. Perdón, ya le agregué la Fundación Mexicana. Lo que pasa es que existe hace muchos años una gran fundación que es la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural. Se creó hace 60 años ya casi, o más o menos. Digamos, la punta de lanza de muchas organizaciones que hoy en México hacemos el trabajo pues, de campo, ¿no? La conocemos bien porque tengo buenos amigos que fueron fundadores de esa fundación. Lo sé, que los conoces muy bien y por eso la confusión, ¿no? Y tenemos una marca registrada que es México Sustentable, que es como nos damos a conocer de algunos de los productos que salen de las comunidades hacia el mercado, ¿no? Y pues traen el loguito ahí de México Sustentable y es como nos damos a conocer. Pues para iniciar la conversación, y gracias por la aclaración, me gustaría preguntarte, ¿qué es para ti ser un buen ciudadano? Es una pregunta compleja, Tulio. La verdad es que si hay buenos ciudadanos, también hay malos ciudadanos, ¿no? Entonces yo siento que aún no somos un poquito más buenos que malos, pero en realidad es una tarea cotidiana ser buen ciudadano. No es fácil ser buen ciudadano en un país como el nuestro, pero tampoco lo es en Alemania ni en España, ¿no? O sea, en todos lados es difícil ser buen ciudadano porque implica comprometerte contigo, con tu ciudad, con tu país, ¿no? Y eso pues, va a requerir que siempre estés al pendiente de cumplir con las normas, cumplir con las leyes, pensar en los demás antes de pensar en uno mismo, este tipo de cuestiones. Y por eso es que digo que es un poco complejo ser un buen ciudadano, ¿no? Hay que ser buen ciudadano e intentar balancear, ¿no? Las cosas que puedan considerarse como malas actitudes o malas prácticas en la ciudadanía. Es un poco lo que es el desarrollo sustentable, es una mezcla ahí entre hacer desarrollo para mucha gente es
pues es malo porque tienes que hacer infraestructura, tienes que hacer que la gente crezca, que tengan más satisfactores económicos. Y a veces eso es a costa del hábitat o a costa de los recursos naturales, a costa del medio ambiente. Entonces, es en donde digo que hay que ponderar. A veces hay cosas malas del desarrollo, hay cosas buenas, y por eso es que se crea este concepto de desarrollo sustentable. Déjame, antes de entrar a que desarrollemos este concepto, que creo que es importante para que nuestros amigos lo conozcan y lo puedan internalizar, nada más me gustaría decir, oye, el objetivo de este programa es que pensemos que ser buenos ciudadanos es una actitud de vida. Algunos dicen una actitud de vida de 24 horas por 7 días. Y lo que buscamos aquí, lo que pretendemos es que no lo veamos como algo complejo, sino que lo veamos como un acto de responsabilidad, de compromiso, y como bien tú lo apuntas, que esté relacionado con esta visión de futuro. Claro. Ya un poco esbozaste cuál es la definición de desarrollo sustentable, pero me gustaría, con palabras muy llanas, muy sencillas, que nos dijeras cuál es la visión de desarrollo sustentable desde el punto de vista de la sociedad civil organizada. Sí, yo creo que en México es importante que entendamos, uno, pues que llegamos un poco tarde al desarrollo sustentable. Luis Donaldo Colosio fue representante de México en la Cumbre de Río, y ahí se esbozó la definición, digamos, los acuerdos que ya venían de una definición previa a los 70, de una comisión que es la Comisión Brundtland, y pues con la muerte de Luis Donaldo, pues igual se muere un poco ese proyecto de enfoque de política pública, y México en el 2005, a partir de la transición democrática, mete a la Constitución, al artículo 25 constitucional, el término de desarrollo integral y sustentable. Tú lo lees en la Constitución. ¿Y qué significa eso? Sí, significa un modelo de desarrollo donde el crecimiento económico sea justo con las personas, o sea, con la sociedad, que sea incluyente con la sociedad, y que el desarrollo económico sea ambientalmente correcto. O sea, no acabarnos el país que tenemos, sino que tengamos un modelo de desarrollo donde tengamos pues que heredarle a las generaciones del futuro, ¿no? Luis Donaldo lo dijo en una ocasión, que el mundo lo tenemos prestado por nuestros hijos, ¿no? Él toma ese concepto de la definición de desarrollo sustentable. Y bueno, pues ese es yo creo que la definición más sencilla es esa, es este mundo lo tenemos prestado por las generaciones que vienen, y entonces algo hay que hacer para que no las dejemos sin los mismos recursos a los cuales nosotros, en nuestra generación, tenemos acceso. Pues yo que nos has explicado con mucha claridad cómo bajo este concepto técnico de lo social, lo económico y lo ecológico debe llevarse a cabo. Se va a llevar a cabo en los próximos meses la COP21 en París, que es la reunión de todos los países en donde se discute cuáles son las políticas públicas globales que se tienen que tomar en cuenta para la protección del medio ambiente. Estamos por terminar el programa. Me gustaría un poco que nos platicaras y nos esbozaras cuál es la visión de la Fundación y de la sociedad civil de cuál debe ser la agenda que debe impulsar México en esta reunión internacional. México tiene el compromiso de reducir de aquí al 2030 el 40% su intensidad de carbono en su Producto Interno Bruto. O sea, es casi la mitad del carbono del Producto Interno Bruto sin comprometer el crecimiento. O sea, debemos de crecer como país, pero debemos hacerlo con una economía de bajo carbono. Eso significa más o menos el 25% de reducción de gas de efecto invernadero al 2030. Son metas ambiciosas. México se caracteriza por ser un país ambicioso. Si bien tú explicabas hace un momento, don Alfonso, que México es, digamos, el país 10 de los que más te generan gas de efecto invernadero, y es casi irrisorio entre digamos, del 7 en adelante, ¿no? Contra el 1, 2 y 3, ¿no? Que viene siendo China, Estados Unidos, Alemania. Entonces, India también, ¿no? Sí. Entonces, pero México es altamente vulnerable, a diferencia de los países del hemisferio norte. Porque aquí, bueno, ya lo vimos con Patricia, ¿no? Somos un país que por los dos lados nos puede atacar un fenómeno. Patricia, el huracán, te refieres, ¿no? El huracán, me refiero al huracán, así es. Entonces, pues eso es, digamos, lo que obliga a México a hacer con un compromiso bastante alto. México tiene el día 10 de diciembre, el 11 se termina
La COP el 11 de diciembre, empieza el 29 de noviembre y el día 10 tenemos un side event, que es como se llama, que es un evento dentro de la agenda oficial de la COP. Un evento paralelo para... Un evento paralelo, sí, es que es el término que utilizan de forma oficial en Naciones Unidas. Y este evento paralelo va a ser para presentar la transversalidad de las políticas públicas en desarrollo sustentable y biodiversidad. Entonces, va a estar el secretario de Medio Ambiente, estamos nosotros como organización y la organización hermana de Reforestamos México. Y vamos a hablar y exponer el compromiso de México en torno a esto. Yo creo que México debe de poner el ejemplo en la COP como, digamos, países de habla hispana y también como socio estratégico de Estados Unidos y Canadá, el empujar a que se cumplan las metas de cambio climático, ¿no? Es un acuerdo económico, quiero también ser muy claro. Es correcto. La COP21, y hoy se discutía en el Colegio de México el tema, pareciera como fuera un tema de buenas intenciones. De buenas intenciones y no, bueno, o sea, sí son buenas intenciones, pero el discurso, los instrumentos tienen que ser económicos porque se trata de que se salve el planeta por la vía económica, ¿no? Para discutir los temas ambientales y, digamos, aspiracionales hay muchos otros foros, pero ese es un foro donde los países tienen que ponerse de acuerdo en instrumentos económicos, instrumentos vinculantes y instrumentos donde se midan, por ejemplo, los daños que haya por cambio climático, pues alguien los tiene que pagar, ¿no? Y esas son las economías que más efectos tienen hacia el cambio climático y viceversa, las economías que transitemos rápidamente hacia una economía climáticamente inteligente, pues debemos de tener algún beneficio, ¿no? Y justamente para eso está el Fondo Verde. Yo creo que México tiene que poner el ejemplo de aprovechar ese Fondo Verde, que además lo propuso México en la COP de Cancún, ¿no? Y pues ese es más o menos en general lo que se va a vivir ahí en París. Todo el mundo tiene la esperanza, yo creo que el acuerdo ya está listo, se terminó hace un par de días en Alemania, en Bonn, dejaron los detalles, pues ya sabes que los presidentes tienen que meterle al documento, y todo el mundo espera que salgamos de París con un acuerdo global que sustituya o que perfeccione toda la dinámica de acuerdos previa, incluyendo el protocolo de Kioto y todo lo que tiene que ver con la economía de bajo carbono. Que de hecho acaba de haber una reunión con el presidente Obama de Estados Unidos y el presidente Xi Jinping de China, Sí, que entiendo que parte y no se dijo públicamente, pero parte era llegar a un acuerdo de cuál va a ser la postura de estos países que son los que emiten más dióxido de carbono al ambiente, para poder preparar muy bien la postura internacional con respecto a la COP21. Sí, no puede ser un caos, ¿no? Yo creo que el compromiso de China y de Estados Unidos está en que no se convierta en un caos, porque bien pudiera ser una COP en donde todos, ahora sí, al unísono, apuntemos hacia Estados Unidos y China. Yo creo que ellos están muy conscientes de eso y pues tienen que poner el ejemplo, ¿no? Hilario, muchas gracias por acompañarnos, gracias por ser un buen ciudadano y gracias por el trabajo de tu fundación. Gracias. Amigos, nos quedamos con la idea de que tenemos que pensar en el futuro. Tenemos que pensar en cuál es el medio ambiente que queremos, como decía nuestro amigo Hilario, a nuestros hijos, pero también tenemos que pensar como ciudadanos en exigirle a los gobiernos que instrumenten vehículos financieros que permitan rescatar lo que acaba de platicar Hilario. La visión ancestral del conocimiento de la naturaleza, de las comunidades rurales, de las comunidades indígenas, la búsqueda de eliminar los mecanismos de intermediación a través de un comercio justo que permita darle mayores condiciones de vida a las familias y también tratar de establecer esa articulación de esos proyectos productivos con las economías regionales. Nos vemos en la próxima sesión y recuerden, ante todo, siempre seamos buenos ciudadanos.